Esta es una producción de House of Films. Siendo el más chico, a mí me tocaron el uniforme, era el de mi hermano. Pero porque sabes que está la niña que te gusta allá enfrente y entonces te formas atrás para alcanzar a ver a lo lejos apenas, ¿no? Hay alumnos que incluso han transformado su vida gracias a un maestro. Yo era súper teto, pero no tienes idea de qué calibre. Tener a tu primera novia y compartir su chilim y sus cazares, ¿no? Y Todo lo que no hice antes lo hice en prepa. Y aunque quisieras o no quisieras, me brincaba la siguiente, ¿no? Y siempre ha sido un romántico. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland. Bienvenidos a otra noche de jueves, noche de Researchland. Los saludo en esta nueva entrega de este episodio que vamos a platicar de este ritual, de este baile que haces todos los años con tu familia en este regreso a clases. Pero antes de eso, déjeme preguntarle algo. ¿Verdad que ya quiere que el niño regrese a clases? ¿Verdad que ya fueron muchas vacaciones? Pues hoy vamos a platicar precisamente de eso, vamos a platicar de cómo vuelven los niños a las clases, pero sobre todo cómo usted vivió cada uno de esos magníficos momentos en las aulas, en los patios de juegos, pero sobre todo en su niñez. Y para eso, como siempre, quiero saludar a mis dos compañeros y amigos. Primero saludo a este señor de los datos, a este CEO de Researchland, y él se llama Pablo Levy. ¿Cómo están? Qué gusto otra vez. Ahora vamos a hablar del regreso a clases, de la memoria de los dinosaurios que había cuando yo estaba en la primaria. Pero yo sí me acuerdo y además tengo recuerdos bien padres de los regresos a clases, la neta. Me sorprendió mucho que en la encuesta que levantamos, el 28, casi el 30%, decía, yo no tengo recuerdos, yo no me acuerdo de nada, decía, no manches, qué amargado estás, hijo, o sea, buena onda, ¿no? Entonces eso me sorprendió mucho, pero bueno, pues ahorita vamos a estar platicando acerca de eso. Yo me acuerdo perfectamente de mi primer día de clases, casi de cada año. No sé por qué hay casi 30% de las personas que prefieren no acordarse. Muy bien, Pablo. Seguramente, yo tengo muchas preguntas para ti en este tema, pero vamos a saludar del otro lado. Quiero al zar del análisis antropológico. Ya me da miedo decirte así, pero el zar del análisis antropológico. Él es gerente de cultura y queremos presentar como se debe a Luis Muñiz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchachos. Pues otra vez contento, feliz de estar con ustedes. Y me llama mucho la atención esto que está diciendo Pablo. Ya me quiero adelantar, ya quiero ir a esa encuesta a escuchar, porque justo sí, o sea, de pronto sí tenemos estos huecos, ¿no? Estos lapsus de no acordarnos de nada, pero ¿por qué será, no? Qué interesante está eso, que la mayoría de la gente no nos acordamos. Yo soy creo que uno de los que hay una etapa que ahorita que lo dijiste, dije, bueno, a ver, haciendo memoria, buscando en mi cerebro, haciendo memoria y no encontré esa información. No existe esa información. ¿Verdad? Ahorita platiquemos de eso, está bueno. Oye, Gusta. y pues en esta siguiente semana tendremos el regreso a clases. Ya sabemos que la presidenta Sheinbaum dio una semana adicional para que los maestros descansen, se relajen, se pongan cómodos. Luis hace un momento fuera de cámaras decía, ojalá fuéramos maestros. Yo no estoy tan seguro de eso, pero Después de la reflexión fue así, no, mejor zafo, mejor, tocar madera. mejor no tanto, ¿no? Pero para eso vamos, si están de acuerdo, con unos datos que nos va a dar Lili. Y vamos contigo, Lili. El gasto promedio por alumno va desde aproximadamente 1,500 a 2,400 pesos solo en útiles escolares y puede superar los 9,000 pesos si se consideran colegiaturas, tecnología y actividades extracurriculares y uniformes. Para este regreso a clase 2025, se reporta un gasto promedio cercano a 9,689 pesos por alumno, lo que incluye otros insumos más allá de útiles y uniformes. Según la UNICEF, en 2023, el 70% de los niños adolescentes en México considera que lo más importante del regreso a clases es ver a sus amigos, y solo el 21% menciona que el aprendizaje es su principal motivación. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2023, el 38% de los padres de familia reconoce que ha comprado útiles o mochilas de marca para evitar que sus hijos sean objeto de burlas o exclusión escolar. Oigan, vaya datos, ¿no? O sea, Está ustedes cañón. viven
o vivieron las dos partes, la parte de ser el niño que recibe estos útiles escolares, estas cosas que cuestan y cuestan mucho dinero, y a veces no lo valoras de la manera que tal vez deberías, pero el otro lado también son los papás que van y hacen ese gasto y se lo entregan a sus hijos. ¿Cómo viven estas dos partes? Pues mira, yo lo que me acuerdo es, en mi casa hubo mucho del reciclado. Entonces mi cuaderno voy a inventar, pero mi cuaderno de primero de primaria duró hasta tercero o cuarto de primaria, ¿no? Entonces lo que hacía mi mamá es que le quitaba las hojas que habían sido utilizadas, lo dejaba y esas las metía en una carpeta que era la carpeta de primero de primaria, por decir. Y luego reutilizaba y nada más forraba el cuaderno de una distinta manera y con eso le daba nueva vida al cuaderno, ¿no? O el cuaderno de mi hermano, cosas así. En mi casa fue mucho de reutilizar. Yo soy el más chico de mis hermanos, eso pues también es parte de la historia de cada uno, pero siendo el más chico, a mí me tocaron el uniforme, era el de mi hermano, todo era reciclado básicamente. Entonces yo no tuve cosas nuevas, pero sin embargo la emoción de forrar los cuadernos con lo que a ti te gustaba, pues era bien padre, ¿no? Y si era un ritual el forrado de cuadernos, todos los años en mi casa nos sentábamos y ¿de qué lo quieres? No, pues lo quiero de tal superhéroe. Ah, bueno, pues hay que buscar y que le cortabas ¿Y y te le acuerdas de qué ponías. superhéroe era? Yo fui, es que como hace 360 años con estos muñequitos que nada más hacían, y se veía 20 minutos de plática, y se veía otros 20 minutos de plática. Ya, claro. Los Cuatro Fantásticos era la neta en ese momento. De hecho, por eso me encantó la película Los Cuatro Fantásticos, porque es muy retro. Ajá. Entonces, mi déjà vu con la nueva película fue brutal. Estuvo- Pero bueno, no estamos hablando de ese. Pero la otra es esa conexión emocional que da, ¿no? El tener las estampitas para el cuaderno, etcétera. O los, donde pones tu nombre y que vengan. En buena medida, mi amor para ciertas cosas hoy vienen de recuerdos que tuve de este momento de regreso a clases y de forrar los cuadernos, que sí era bien padre en mi casa. Hicieron, Y no gastábamos tanto, ¿eh? o sea, unían la familia, se sentaban. Pues me unía a mí con mi mamá. Más Porque que, tus mira, hermanos ya estaban que en mis otras cosas. hermanos, mi hermano es 4 años y cacho más grande que yo. Entonces, cuando yo iba en primero o en segundo de Ujú. primaria, pues él ya estaba ya casi entrando a la secundaria, nada que ver, ¿no? Él ya no estaba buscando los Cuatro Fantásticos, No, ya claro, ponía, no. qué sé yo. Entonces era un ritual entre mi mamá y yo. Mm. Y sí era muy divertido. La verdad es que sí era muy divertido. Y yo recuerdo que nosotros no gastábamos tanto, porque ahorita veo ahí un promedio de casi 6,000 pesos para regresar a clases y dices, Está cañón. wow, es mucho dinero, Sí. ¿no? Y para la gran mayoría de las personas, una persona que gana 8,000, 9,000 pesos al mes, imagínate 6,000 Es pesos muchísima lana. meterle a los útiles, está súper cañón, ¿no? Ujú. Entonces ese es, Y es que de pronto, como dices, perdón que te interrumpa, pero es uniforme, útiles, mochila, etcétera. Entonces esa bolsa, ese acumulado de bolsas es enorme, ¿no? pero es Y que luego además, no un chamaco que sean más de uno. pero y además tiene que ver mucho con esta última estadística que dijeron que el 38% compraba cosas nuevas y de marca, porque si no los buleaban a los chavos por traer una cosa También. chafa. ¡Wow! Está cañón. No, eso está muy, muy Está cañón grave. que te vayas por la marca y no por lo que realmente va a ser funcional, útil, literal útil. Pero además no te permite hacer reciclados, ¿no? Tienes razón. Porque pues si tienes que estar comprando marcas cada vez, pues no puedes reciclar, ya traes el modelo del año Exacto. pasado. Ya deja tú las libretas y los libros, ¿no? Que reciclas también los libros del compañerito, del primo, del hermano, etcétera. No, el uniforme, la mochila, el outfit, ¿no? Dirían. Sí. Oye, ¿y cómo lo vives del otro lado, como papá? Y es que justo, o sea, de pronto, a lo mejor, yo me encontré, digo, como para poner en contexto, me encontré con un video de unas chavitas oaxaqueñas que justo lo que decían era esto de, pues no hay lana para comprar, no hay 1,200 pesos por ahí decían que costaba el uniforme para comprarlo, entonces llego sin uniforme y me bulean, ¿no? Entonces de pronto, a lo mejor ahora yo como adulto, supongo en algún momento también viví el reciclado o el heredar el uniforme de alguien más. Y sí, de pronto no faltaba el que te buleaba. Y ahora como papá,
pues se activa ese chip, ¿no? De protector, y entonces no, pues no vayas a usar el uniforme de tu prima, te voy a comprar tu uniforme y tus tenis chidos, porque crees que es ese espejo y ese reflejo, que la neta tampoco está tan padre, Pero ¿no? sí te hacen un hueco, o sea, a ti, digamos, en tus gastos normales, te hace un hueco, por supuesto, y además haces un Sí. esfuerzo, pues, Sí, se tiene que hacer un esfuerzo importante, que cuando eres niño, chavo, pues luego no te das cuenta, ¿no? O sea, en el caso de la historia de Pablo, que me parece lindísima, hay una conexión no solo de el reutilizar las cosas, sino conecta con su mamá, ¿no? Esas cosas también las perdemos de vista por y lo voy a poner muy entre comillas, trauma generacional, ¿no? No, que lleve lo mejor para que no le pase nada. Va a pasar algo, ¿no? Y es que es bien interesante porque el regreso a clases, ya vimos, es una mezcla sí de nostalgia, como lo dice Pablo, de presión social, ¿no? También, como lo estás diciendo, de marketing, incluso emocional, Bien, claro, ¿no? sí. ¿Quién nos recuerda estos pepsilindros que eran un símbolo de estatus social, ¿no? El poder llevarte, Pertenecer, de sí, pertenecer, ¿no? de poder tener algo que te diferenciara de los demás y te hiciera sentir esta conexión, ser parte de la tribu, ¿no? Está interesante esto alrededor de, pues realmente nosotros hacemos todo esto por ser parte de algo Ujú. desde que somos muy niños, Luis. Hoy es noche de jueves, noche de Researchland. Te comes el libro en una serie. O sea, ya puedes estudiar para ser influencer. Síguenos en Spotify y en YouTube como Researchland, La tecnología sí está revolucionando y también está llegando al tema de la salud. porque esa cercanía de un solo partido en todos los poderes no la teníamos desde 1980. Los mejores datos en punto de las 7. Ahí los esperamos. Sí, exacto. A ver, yo no me acuerdo si a mí me tocó así como el super hype o me valió de los pepsilindros, pero sí me acuerdo de muchas otras cosas, ¿no? Los tazos, por ejemplo, ese sí, ni me gustaban las mendadas papitas, pero los compraba para tener el tazo, ¿no? Y para poder jugar en el recreo con los tazos y llenarte de tazos que después no servían para nada o ya estaban todos raspados, pero pues yo quería mis tazos, ¿no? Y yo quería jugar y es un poco sí para pertenecer, porque no es que no podías jugar otras cosas, pero quería estar ahí en la bolita y pertenecer, ¿no? A ese club de los tazos. Y Pablo, ¿tú qué opinas de esto? Tú traes datos de esto. Sí, y ojalá fueran los tazos lo que hoy por hoy mueve a los chavos, porque les preguntábamos, oye, ¿qué objeto te representa más para regresar a clases? Y lo primero que nos salía eran tenis nuevos. Entonces, por eso es que hablan de la marca, ¿no? 43% estaban hablando de que regresar a clases implica tener tenis nuevos. ¿No? Segundo lugar, las mochilas, pero también mochila así bonita de marca que se vea el logo grandote de la marca. Hasta con 32%. Hasta el tercer lugar, pero ya con un 14%, o sea, mucho más bajo, estaban hablando de un libro bien forrado. Y en último lugar, el recreo con los amigos, ¿no? El 11%, porque estamos hablando de cosas. Pero las cosas emocionales, como forrar un libro bonito, como irte al recreo con tus cuates, etcétera, se iba hasta abajo. Lo más importante era traer tus tenis nuevos. Sin embargo, el primer motivo, y al rato lo vamos a ver, el primer motivo para regresar a clases era volver a ver a los amigos, ¿no? ¿Para qué? Para presumirle los tenis nuevos y presumirle la mochila nueva. La mochila de cierta marca. Increíble, ¿no? O sea, está bien, no estoy criticando, pues, pero creo que estamos como haciendo que nuestros chavos sean mucho más mercantiles, menos emocionales, en pro también un poco de defenderlos quizás, o de que no les pase un poco lo que decías tú hace un momento. Pero sí, se nos está olvidando volver a esta cosa emocional, a lo bonito de regresar a clases y ver a los cuates, pero a los cuates para platicar y contarle todo lo que te pasó ¿no? Con tu familia en las vacaciones y la canción. No sé. A la magia del momento, ¿no? A la magia de poder regresar a clases, de ese puñado de minutos que tienes de tu infancia, ¿no? Porque a lo mejor
de pronto nos vamos a poner muy románticos con usted, pero es que sí hay un puñado de momentos, esos momentos que no vuelven, esos momentos que son de añoranza, que son básicos en tu formación, que son básicos en todo lo que te hace como persona y que muchas veces no valoramos esos segundos que tenemos para... ¿Cuántos regresos a clases? ¿15 regresos a clases tienes en la vida? ¿20 regresos a clases ya con la universidad? Eso, y que de pronto los más importantes deberían de ser los de más chiquitos, ¿no? O sea, sí, de pronto, pues el primer día clases de kinder, que seguramente por ahí habrá información de esta choque emocional, ¿no? Entre llegar a algo completamente nuevo y después ya cómo lo vas adaptando a tu vida y de algo que cuando están muy chiquitos es quizá terrorífico a la emoción de regresar a clase. ¿Cuál es el recuerdo así más grande que tienes de regresar a clase? Sí, el que dices, ese momento lo guardo, lo atesoro. Creo que mi primer día de prepa, porque llegué, no había uniformes en esa prepa, pero llego y lejos de parecer alumno, ya parecía de los profesores más chicos, supongo, ¿no? Porque en el momento en que entro, ya llegando un poco tarde a la escuela, cabe mencionar, entonces llego y todos se sientan y yo, espérense, yo estoy buscando lugar también, aguanten, ¿no? Creo que ese fue uno de los momentos más chistosos y de ahí pues, empecé a conectar con mucha gente, ¿no? No, yo tengo otros datos. Yo sé que Luis llegó y dijo, caballeros, siéntense, por favor, saquen su cuaderno, va a haber examen oral. Seguro sí puede haber sido capaz, ¿eh? O sea, no se me ocurrió en el momento. ¿Y tú, Pablo, así? Yo tengo un recuerdo terrorífico de cuando entré a la secundaria. Yo era muy amiguero, siempre fui muy amiguero, conozco muchísima gente. Pero en la primaria iba en una escuela de sistema Montessori. Para los que no sepan, la escuela de sistema Montessori, la cual yo amo, pero son poquitos. Éramos 12 niños, ¿no? 12 niños en donde yo era Pablo o Pablito o algo, pues, pero es muy cercano todo, ¿no? Y de repente entré a una escuela completamente tradicional donde éramos 55 chavos. Okay. Y de Pablo me convertí en Leví. Súper lejano. Entonces el shock emocional de llegar y ya sabes, llegas aquí, Pablito, y de repente, Leví, siéntate y cállate. Muy traumado ahí sentado. ¿No? ¿Por qué me hablas? Pues me siento y me callo. ¿Y por qué me hablas así? Y así, y luego al tercer día te das cuenta que así se habla todo mundo, Ajá. ¿no? Hablan a tu casa y está Leví. ¿Cómo, güey? Pues todos los de acá, todos los de la casa somos Leví. ¿De qué estás hablando, güey? Algo se rompió. Leví, ¿de qué año, no? O de qué escuela. Algo se rompió dentro del Otson. Entonces, era como bastante lejano el asunto. Luego le agarras la onda, ya te diviertes, ya tuve muchos amigos y la verdad la disfruté mucho. Pero sí, ese primer momento de shock entre un modelo educativo y el otro sí fue bastante traumático. Oye, pero también traemos datos acerca de eso. Ya lo mencionabas hace un momento, ¿no? Sí. El primer dato habla de qué es lo que en tu mente, lo primero que te viene a la cabeza cuando te dicen regreso a clases. Y la primero que decía era volver a ver a mis amigos, ¿no? Volver a platicar con ellos y por lo visto, por los datos anteriores, pues volver a verlos para ver qué les presumo de lo nuevo que tengo, ¿no? El segundo era estrenar uniforme y estrenar útiles. Nuevamente un tema más como de pertenecer a través de las cosas, ¿no? Y luego ya mucho más abajo, 11%, los primeros, o sea, 58% los amigos, 24% estrenar, 11% los maestros y solamente 6% estos rituales en casa de los cuales estábamos hablando, como la forrada de los libros, como la primera levantada, ¿no? Que siempre agarran a toda la familia descontrolada el primer día de clases. Entonces todo el mundo llega tarde, nadie desayuna, todo lo que te tomas está frío, ¿no? Lo que tenía que estar caliente está frío, lo que tenía que estar frío está caliente. Entonces todo el primer día es un verdadero Los zapatos, los la zapatos no mochila, se ¿no? encuentran, llegas al zapato y no está boleado, está sucio, chido, Uy, ¿no? uy, Está arrugada la camisa. recuerdo todo desbloqueado, qué horrible era eso, cabrón. Sí, todo sale mal.
Oigan, y queremos recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por favor. Nos encuentran como @researchlandoff. También síganos aquí en Noche de Jueves. Pueden entrar a través de YouTube a Researchland y hay una playlist que se llama Noche de Jueves, temporada 2. Por favor, síganos. Y ahí adentro, pónganos en sus comentarios. ¿Qué emoción les genera el recuerdo de regresar a clases? Queremos escucharlos, queremos seguir la conversación con ustedes. Suscríbanse, denle campanita, denos un like, pero sobre todo queremos que nos comenten y platicar con ustedes. Y sobre de este tema, precisamente, que queremos platicar más acerca de los útiles y los uniformes y el regreso a clases y el espejo emocional, bueno, también habrá que hablar un poco, ponernos más románticos todavía y hablar de los crush, ¿no? También esos sentimientos encontrados de tener a tu primera novia y compartir su chilín y sus casares, ¿no? Y su No me acuerdo del chilín. Sí. ¿Cómo Qué fue? buenos eran los Y casares. los casares así con salsa Valentina y entre casar y casar había ahí un beso Un- escapado, ¿no? Sí, alguna mano sudada o cosas así, ¿no? ¿Cómo fue eso, Luis? Ay, pues a ver, No te comprometé el verano de... No, pues empieza como en primaria, ¿no? Justo así, el rollo de formarte en la cooperativa, pero porque sabes que está la niña que te gusta allá enfrente, y entonces te formas atrás para alcanzar a ver a lo lejos apenas, ¿no? Y yo sí fui de los que de pronto, sí compraba algo para compartir, ¿no? Era el pretexto, así, yo ¿no quieres un poco? Y aunque quisieras o no quisieras, me brincaba la siguiente, ¿no? Y decía, Siempre has sido un romántico. pero pues eso, ¿no? Nomás así, a lo lejos, ¿no? Y me remonto pues a la primaria, pues, ¿no? Ahí fue la primera vez que me acuerdo que me gustó una niña, ¿no? Oh, Eso. qué momento, Pablo. A ti no sé si preguntarte o no preguntarte, ¿no? No Te que- voy a decepcionar horriblemente. Yo era súper teto, pero no tienes idea de qué calibre. Mega teto. Te puedo decir que mi primera fiesta, así ya con niñas y demás, yo creo que fue finales de tercero de secundaria. No, entonces, no estoy capacitado para hablar de ningún recuerdo romántico antes de la prepa, porque antes de eso yo estudiaba todo el día, todas horas, y lo único que me gustaba era salir a jugar con los superhéroes y mis amigos y ya, pero a mí que me gustara una niña en la primaria, ¿No? no, No hay manera. no tengo ese recuerdo. Híjole. Era así como de cruz, no te me acerques, yo tengo que estudiar, no, era tetísimo. Qué Lo maravilla. digo con orgullo, Y- además. ¿Y qué situación les llena de emoción a la gente que nos contestaron? ¿Qué es lo que recordaban con más emoción? Otra vez me vuelve a llamar muchísimo la atención el hecho de que una cuarta parte decían nada. ¿Cómo? ¿No tienes ningún recuerdo emocionante o emotivo de tu salón de clases? No. Dios mío, bueno, pues está bien, pues cada quien. Entonces, por favor, hagan una retrospección, regresen a su infancia un poquito y vean qué fue lo que les pasó, porque sí, que no te acuerdes de nada, está canijo. Pero bueno, haciendo a un lado eso, em, el 35%, fíjate que vaciado, el 35% de lo que nos decían es que lo que más emoción les daba es cuando el maestro decía, guarden sus libros. O sea, pélate. Esa era la primera emoción. Para el maestro también, seguro. Seguramente para el maestro, sí. Un 25% era entregar un trabajo del cual te sentías orgulloso. Presente. Ese soy yo. Pablo contestó 80 veces. Yo me identifico brutalmente con eso. Aprender algo que te sorprendía, otro 25%, presente. Y luego sentarte junto a tu amigo o quien te gustaba, y ahí no califico, pero en los otros sí califico muy bien. Bueno, con tu amigo, ¿te gusta? El amigo, sí, siempre fuimos tu amigo. Súper amiguero, y ya en prepa, pues ya todo lo que no hice antes, lo hice en prepa. Pero antes de la prepa, no. Lo de entregar trabajo, proyectos, así, eso a mí me ponía bien nervioso. Ya en la secundaria exponer, hijo, qué nervioso. Pero además, ¿cómo ha cambiado todo, no? Porque ya no estamos hablando de los
pizarrones verdes estos que escribían con tiza, ¿no? Ya, ahora son proyectores digitales, ya no tenemos cuadernos, ya los niños llegan con un iPad, ¿no? Ándale. Ya no hay tazos, ¿no? Que decías hace rato de los tazos. Ahora hay TikTok, ¿no? ¿Cómo ha cambiado las generaciones? Grabar reels. Grabar reels y Exacto. tú, Exacto. tú. Exacto. Y si en vez de terminar cada jueves como siempre, lo empezamos a cuestionar. Lo que vivimos, lo que pensamos y lo que nunca decimos en voz alta. Charlas reales, temas que nos atraviesan, invitados que nos inspiran. Esto es Noche de Jueves, el podcast donde todo puede pasar menos quedarnos indiferentes. Noche de Jueves, en nuestra segunda temporada. Síguenos en nuestro canal de YouTube como Researchland en la playlist Noche de Jueves. ¿No? Pero cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo esa experiencia se ha transformado y a mí me llega esta pregunta, ¿qué era mejor? ¿Era mejor esa época en donde todo era más simple o es mejor esta época en donde todo va rápido? ¿Qué No creen sé, yo ustedes? creo que si nos ponemos puristas y refunfuñones, pues sí era mejor aquello, ¿no? El no estar pegado a una pantalla, la convivencia, pues sí, uno a uno, físico incluso, ¿no? El jugar fútbol, aunque no supieras jugar fútbol, rasparte las rodillas porque tenías que correr, etcétera. O sea, era otro tipo, era adrenalina, era otro tipo de energía la que tenías que imprimir, ¿no? Ahora, como dices, pues estar en una pantalla o incluso de pronto los recesos son para ver una serie juntos. No sé, a mí no me encanta, pero tampoco creo que esté bien decir, no, ahora es horrible. Pues es otra Es forma, no diferente sé. nada más. Es que no sé dónde ponerlo. A mí no me encanta la idea, pero quizá es ya mi chip de señor hablando, ¿no? No sé. Uy, puede ser. Pablo. Échale. ¿Pero qué dirías? Pregúntale. ¿Cuál es el consejo que les darías a estas nuevas generaciones? ¿Sí salgan a correr o graben un TikTok? Mira, yo no le daría, a mí me chocaba hablar con mi abuelo y con mi papá y decía, antes todo era mejor porque no sé qué, ¿no? Las Ujú. películas son mejores por esto y la. Entonces, como no voy a hacer eso, y de hecho no lo hago con mis hijos, yo creo que sí, que es diferente y para mí todo lo que tiene que ver con hacer demasiado Ujú. hace daño. Todo exceso No, es maligno. sí. Entonces, el hecho de que uses las redes sociales está padre, nada más no estés pegado ahí todo el santo día. El hecho de que hagas deporte, hasta hacer deporte en exceso no es bueno. Tomar agua en exceso tampoco es bueno. Lo que sea que hagas en exceso no es bueno. Entonces, para mí es una cuestión de que antes teníamos 3 posibilidades, estoy inventando el número, ¿no? Hacer deporte, estar con la familia, tirarte a ver la tele, estar con los amigos y ya. Eso era lo único que podías hacer, ¿no? Entonces tenías que como administrar tu tiempo en alguna de esas 4 actividades. Hoy hay más, nada más. Son esas más videojuegos. Videojuegos, más el redes TikTok, sociales. más las redes sociales, más, ¿no? Entonces hoy hay muchas más opciones. Si puedes administrar tu tiempo y darle el tiempo correcto a cada una de las cosas, está padrísimo. Eso está Entonces, buenísimo. para mí el arte es el cómo distribuyes tu tiempo dentro de las opciones de diversión que Claro. tienes en ese momento. Claro. Pero cuando le preguntamos a la gente, lo que nos decía primero es que la pregunta en específico fue, si pudieras darle un consejo a quienes están por regresar a clases hoy, ¿cuál sería? El primer consejo que dieron el 39% de las personas fue esfuérzate y aprende todo lo que puedas. Creo que es un muy buen consejo porque lo último de lo que hemos hablado de hecho en todo este tiempo es de las clases y de el aprovechar lo que te están dando. Yo te decía que yo fui muy teto, y lo digo con orgullo porque yo sí aproveché muy cañón la primaria y la secundaria. En la prepa fui un desastre, pero primaria y secundaria, mis fundamentos de todo, pues,
estaban muy sólidos porque sí fui muy estudioso tanto en primaria como en secundaria. Y creo que todos tus fundamentos, cuando están bien cimentados en un inicio, ya después te puedes ir al relajo y de todas maneras vas a regresar. Pero bueno, el 39% hablaba de aprende todo lo que puedas. El 31% haz buenos amigos y haz buenos recuerdos. Eso también me gusta. Está padre eso. Por eso me llamaba mucho la atención que casi el 30% decían, no me acuerdo de nada, no sé nada, no puedo opinar. Wow. Entonces creo que cuando haces buenos amigos y buenos recuerdos, emocionalmente te llenas de cosas bonitas. 22% hablaba de ser tú mismo y no tengas miedo de preguntar. Eso, no tengas miedo de preguntar. Equivócate 1000 veces, 10,000 veces equivócate, no tiene nada de malo. Si te bulean porque te equivocaste, no hagas caso. Al contrario, de ahí es de donde vas a aprender y de ahí es donde vas a sacar todo lo positivo que tengas en tu vida, va a salir de tus equivocaciones. Todo lo que aprendas, o el 90% de lo que aprendas, no va a salir de lo que te salga bien, va a salir de lo que te sale mal. Y de ahí vas a poder salir adelante. Y el 8% hablaba de una cosa maravillosa, disfruta tus recreos. Eso está padre. Oigan, y justo hablando de esto que decía Pablo, tenemos también que platicar de cómo son las clases ahora. La verdad es que la tecnología nos ha llevado también a otros puntos, ¿no? En donde hoy los niños hacen tarea a través de inteligencia artificial, ya no tienen que ir por monografías, ya no tienen que recortar, ya se pueden incluso hasta generar imágenes a través de esto y hacer una tarea completa de principio a fin, ¿no? No digo que sea malo, porque al final aprovechar este tipo de herramientas puede volverte más efectivo, eficiente, lo que quieras, pero del otro lado también se queda ese vacío de la educación, ¿no? Dejas de tener este esfuerzo, esta forma de aprender, que no digo que esté bien o esté mal, pero que es de alguna manera importante desarrollarse pues en esta otra parte, ¿no? Pero yo quiero preguntarles, ¿les hubiera gustado vivir en este mundo tecnológico en donde puedes entrar y hacer tu tarea con inteligencia artificial o en sopitas.com o lo que sea? No sé, ¿eh? No, era el rincón del vago. Era el rincón del vago, estaba chido, yo sí lo usaba. En carta también. No, creo que yo me quedo donde estuve, ¿no? O sea, monografías, ir a la papelería de la esquina y saludar a don Pepito, que ya lo conocías de toda la vida, porque además era vecino. Entonces esa cosa como muy de barrio también me gustaba mucho y además lo que te sobraba, pues me lo echaba en dulces, chicles o en las maquinitas también, ¿no? Y en las investigaciones, pues sí, monografías, bibliografías, pero meter tu disco a la computadora para que abriera en 5 minutos en carta, buscar como si fuera un libro digital. O mi papá tenía un chorro de enciclopedias y a veces él sí me decía, nada de computadora, buscan en la enciclopedia. Si no lo encuentras, entonces ya te vas a la computadora. Eso me gustaba mucho, la verdad. Y qué importante es todo esto, ¿no? O sea, no nada más el buscar, el aprender, sino el quién lo transmite. Y es que los maestros pueden dejar una marca en un alumno que es fundamental, que es trascendental, que puede cambiarle la vida a una persona. Hay alumnos que incluso han transformado su vida gracias a un maestro, que hoy somos quienes somos gracias a algún maestro. Y a veces esto no es tan reconocido. Lo decíamos en la temporada 1, Pablo. Absolutamente. El maestro, yo sí tengo recuerdos de maestros que marcaron mi vida, por 3 razones que además coinciden con las razones de la encuesta. 3 razones específicamente. 45% los que te inspiran. Es decir, ese maestro que saca lo mejor de ti, que sabe impulsarte, presionarte, pero conocerte, pero consentirte a veces, pero a veces regañarte para que tú logres ser tu mejor persona en ese lugar. Esos que además son pocos los maestros que logran esto y es así brutal cuando te toca un maestro de esos. Entonces los que inspiran son los primeros que te llevan a algo más. El otro 30%, y insisto, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, los que son divertidos. No por el hecho de que sean divertidos, porque alguien que va y cuenta
chistes en la clase, pues no aporta demasiado, pero los que te hacen divertido lo que estás estudiando. Yo tuve una maestra maravillosa de matemáticas durante toda la primaria, porque te hacía de la matemática algo divertido y aplicable, lo cual es súper difícil. Y de ahí amo las matemáticas, pero estoy seguro que amo las matemáticas por esta señora, que además era mi tía, que supo comunicar las matemáticas de una manera divertida. Y te puedo decir que prácticamente todos los alumnos que salimos de esa escuela nos gustan las matemáticas, ¿no? Y por otro lado, veo a mi esposa y a muchas otras personas que odian las matemáticas porque les tocó un maestro que era aburridísimo, ¿no? Entonces, qué padre cuando lo que estás enseñando se vuelve divertido. Claro. Y por último, ¿te acuerdas de los perros? ¿No? El que era súper perro y tronaba a todos y ¿verdad? Y normalmente los que son súper perros y que logran ser perros positivos, ¿no? Porque hay maestro que nada más es perro porque así nació. Y entonces llega y dice, 10 es para Dios, 9 es para mí y a ustedes los califico de 8 para abajo. Chale, pues eso no está chido. Pero los que en su perreste logran impulsar, yo me acuerdo que también ya en la universidad tuve un maestro de contabilidad que era no perro lo que le seguía, pero te decía, si tú pones atención y haces todas las tareas y me entregas todas las tareas, todas, no te falte ninguna, el examen ni estudies. Y sí, efectivamente, hacías lo que te decías y llegabas al examen y era facilísimo el examen. Y diríaselo a todos los compañeritos que no tenían ni la menor idea de cómo contestarlo y para ti era regalado el examen. Entonces esos perros que logran que a través del esfuerzo tú logres aprender, esos también te marcan. Y una anécdota rápida, fíjense que cuando yo iba en la universidad tenía un maestro que era de matemáticas también, muy buen maestro, un saludo donde quiera que esté, y él nos dijo al final del curso, vamos a ver quién se cansa primero, si ustedes de reprobar el examen final o yo de reprobarlos. Y en la universidad tienen libertad de cátedra y además pueden extender un poco el tiempo de subir las calificaciones. Hicimos 23 exámenes, o sea, cada día teníamos un examen diferente, ya todo el mundo estaba de vacaciones y él seguía haciéndonos examen hasta que todos sacamos una calificación arriba de 8. Gracias a ese maestro, gracias a todos los Jacobos del mundo, porque sin duda somos lo que somos gracias a ustedes y por supuesto ustedes. Vamos con más datos con Lili y regresamos a la parte favorita de Pablo, Arenas Movedizas. Vamos. El 42% de los adolescentes entre 12 y 17 años reportó haber sentido ansiedad o tristeza durante el último ciclo escolar. Esto de acuerdo con datos de la UNICEF México y la Secretaría de Salud en 2023. El 48% siente que no recibe suficiente apoyo emocional o institucional, según reportes de la OCDE y Talis en México 2023. Por otro lado, el 59% considera que el nivel educativo de sus hijos se ha visto afectado negativamente por la pandemia y los cambios del modelo educativo, de acuerdo con informes de la SEP y Coneval en 2024. Muy bien, pues volvemos ya a esta parte final de las arenas movedizas. ¿Y usted quiere hacerle una pregunta a Pablo de esas picosas que nos gustan? Déjenoslo en los comentarios, le prometo, le vamos a preguntar aquí en Noche de Jueves. Y por supuesto iniciamos contigo para variar, ¿no? Para que sea más interesante. Échala. Ok, la primera pregunta es, ¿crees que el sistema escolar sigue preparando a los niños para el mundo real o para un mundo que ya no existe? Ni una ni otra. Creo que el sistema escolar, desafortunadamente, el sistema escolar que tenemos en este país es muy pobre. Los nuevos, no quiero hacer mella de eso, pero los nuevos libros de texto tienen toda una tendencia que pues no aporta demasiado. Se quitaron temas que eran importantes, se metieron temas que nada más aportan a una narrativa que no le deja nada al niño.
La verdad es que creo que es bien triste lo que está pasando con el sistema educativo hoy por hoy, porque en vez de fijarse en lo que necesitan los niños para aprender y lo que se necesita para la vida, porque pues eso es lo que estás haciendo, los estás preparando para la vida, no les estás preparando para que sean manipulables o lo que sea, ¿no? Entonces, estamos lejos de tener un sistema educativo que te prepare para la vida, que es lo que para eso debería de ser la escuela, la verdad. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y ahora, Luis, tu turno. Vamos a hacer una pregunta difícil para que Pablo no se sienta mal. ¿Cuál es el profesor que más recuerdas que llegó? Así se hace. Sí, está complicada, la verdad. No sé. ¿Sabes qué? En la secundaria sí tengo una. Y la he contado en otros espacios. En la secundaria, yo sí era flojón para leer y así, la investigaba y me chocaba. Pero este cuate se dio cuenta que eso, yo era flojón. Entonces, creo que nos buscó como un libro que pudiera conectar con cada uno de sus alumnos. Y a mí me dio El complot mongol y esta narrativa más detectivesca me enganchó súper fácil, súper rápido. Lo terminé de leer, quizá fue el primer libro que leí sí con gusto, o sea, obligado, pero terminé con gusto y se quedó conmigo eso. Hoy las historias de detectives me encantan. Y si te marcó de verdad. Sí, 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 de verdad, en serio, sí, 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 estuvo cañón. Pero el profesor me caía fatal. Nunca me cayó bien, pero sí reconozco que hizo bien su chamba, ¿no? Al intentar conocernos mejor y decir, bueno, esto le puede gustar a fulanito, ¿no? Muy bien. Ah, Sí están difíciles, ¿eh? sí, no, sí, sí. Aguas. Y además parejas. La misma dificultad casi. Vámonos con las reflexiones finales, por favor. Pablo, danos tus reflexiones finales. Reflexiones finales hay que aprovechar, ¿no? O sea, creo que lo más importante es aprovechar que tienes esto. Además hay un rezago educativo hacia muchas comunidades en donde no hay nada, en donde las escuelas están en unas situaciones deplorables, donde hay chavitos que tienen que caminar durante horas para llegar al salón de clases, donde están hacinados, etcétera, etcétera. Entonces, si tú eres de los afortunados que puede ir a la escuela y tiene un maestro y y tiene lo que tenga en este momento para aprender, aprovéchalo porque sí te va a marcar el resto de tu vida. Muy bien, Pablo, muchas gracias. ¿Tus redes sociales, por favor? Redes sociales, las mías propias son @yoPabloLevy en todas las redes y las de la empresa @researchland.of también en todas las redes, ahí nos pueden seguir. Tenemos todas las entrevistas que hacemos y muchas otras cosas más. Vamos a ver. Muchas gracias, Pablo. Luis, tus reflexiones finales, por favor. Sí, yo creo que muy encaminado a lo que está contando Pablo, de vivir el momento, aprovechar, sí, lo que se vive en cada una de las etapas, pero también nosotros como adultos, pues ayudar a estas infancias a que sí vivan su momento, ¿no? Me gustó mucho lo que Pablo nos contaba hace rato de quizá esta distribución del tiempo, organizar mejor el tiempo de los niños jóvenes en qué tienen que hacer a lo largo de su día, la escuela, sí, entretenimiento digital, pero también otro tipo de entretenimiento y otro tipo de aprendizajes. Es importante que nosotros ayudemos a gestionar, ¿no? Y para que podamos en algún momento construir personas, pues, mejor capacitadas tanto escolarmente como emocionalmente, ¿no? Mejor de lo que nosotros somos o seremos, ¿no? Ese es el chiste, ir mejorando cada vez y pues sí es nuestra responsabilidad buscar cómo ayudar a los jóvenes, infancias a lograr este gran reto, ¿no? Y la otra última, perdón, Sí, no, adelante, ahorita se me ocurrió. por favor. La responsabilidad de la educación no solamente es de la escuela, o sea, no nada más los mandas a la escuela y tan. La escuela está para darles los fundamentos de la matemática, la historia y no sé qué, pero los fundamentos emocionales y los fundamentos morales Ujú, son de la casa. exacto. Entonces hagámonos responsables como papás de darle estos fundamentos emocionales y y sociales y morales para construir buenos
buenas personas. Buenísimo. ¿Tú, Gio, Muy bien. con qué te quedas? Pues sobre todo con este tema, cierro. Primero darles las gracias a los dos por haber estado en esta noche de jueves y cierro con esta reflexión. Vivimos en un mundo completamente diferente al que quizás nos tocó vivir a nosotros como generaciones. Vivimos en un mundo en donde la inteligencia artificial ya hace tareas, pero también en un mundo donde las escuelas se han vuelto un campo de batalla, en donde a veces el maestro pierde incluso autoridad frente a sus alumnos ante esta completa locura de que todo tiene que ser un arcoíris rosa. La verdad es que qué bueno que hemos ganado respeto a través del tiempo a los alumnos, pero también hay que reconocer el trabajo de todos esos maestros que hacen una diferencia en las aulas y que muchas veces incluso lo que decía Pablo, sustituyen el papel que los papás tendrían que hacer, ¿no? Por supuesto, hoy analizamos, pues más allá de las clases, pues cómo se siente regresar a clases, cuál es la emoción, cuál es el sentimiento detrás de lo que a veces se nos olvida que vivimos y que viven nuestros hijos o que vivirán nuestros hijos. Es importante tomar su mano, estar ahí para ellos y crear estos recuerdos valiosos que posiblemente recordarán para siempre. Hoy platicamos de esto. Gracias por habernos acompañado en Noche de Jueves. Por favor, déjenos en los comentarios cómo lo viven ustedes, cómo ha sido el regreso a clases como papá, como alumno. Y por supuesto, nos vemos la siguiente semana aquí en Noche de Jueves, Noche de Researchland. Hasta luego. Gracias. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.